Hola chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a empezar con este proyecto ya que bien vamos a ir trabajando, ¿no? Y esto es a 2 palitos. Voy a trabajar yo con una lana que es un verde claro, que es netamente para bebé, ¿ya? Tiene peso aproximado de 100 gramos, como ustedes ven. Y también me recomienda para el palito número 3. Entonces yo lo estoy utilizando, que es en la marca Cigüeñita, que es netamente para bebé. Entonces, esta prenda que vamos a hacer es de 3 a 6 meses. Vamos a ir avanzando. Entonces, yo había montado ya los puntos, que son 70 puntos. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a ir trabajando. Van a necesitar marcadores o separadores, si quieren en círculo o en así. Depende de ustedes lo que tengan, ¿no? Claro, aguja para coser, tijeras para cortar y bueno, para que puedan anotar también si desean, ¿no? La tabla en cómo vamos a empezar, porque vamos a empezar desde el cuello. Entonces, vamos a empezar desde el cuello y acá, si ven, yo le separé. Este es el delantero, en la cual va a ser 6 6 para poder poner los botones, ¿no? Si se dan cuenta. En acá 10 10 delantero, acá 1 1 que vamos a ir aumentando para hacer las mangas, igualito. Y acá estos 3 que ven aquí van a ir viéndolo. Mientras vamos a ir tejiendo les voy a explicar por qué estos 3. ¿Me entienden? Luego esto es la espalda, que es de 16 puntos. Como les digo, esta champita es para un bebé de 3 a 6 meses. Entonces vamos a ir trabajando así. ¿Me entienden? Bueno, espero que me hayan entendido, lo puedan copiar esto. Entonces yo había montado ya aquí los 70 puntos. Si quieren saber cómo monto yo mis puntos, les voy a dejar en la cajita de descripción cómo monto yo mis puntos para que ustedes puedan montarlo. Entonces ahí vamos a ir trabajando y espero puedan avanzar conmigo este proyecto que es bien bonito. Vamos a empezar haciendo un resorte, ¿no? Que es como la pretina, un resorte que es punto, revés y derecho. Mis puntos, el tipo de punto que hago también le voy a dejar en la cajita de descripción, porque yo hago diferente los puntos en palitos, en la cual he visto que la mayoría hace distinto. Entonces mi forma de tejer es muy distinto a los muchos tutoriales que vi. Entonces espero que se puedan acoplar y se puedan guiar, ¿no? Yo lo llamo delantero y atrás, adelante y atrás, así lo llaman. En cambio, la mayoría de ustedes lo llama al revés, al derecho, al revés, al derecho, así. Pero yo sé que se van a ir acoplando, ¿me entienden? Lo que vamos a empezar es con resorte. Bueno, voy a empezar este proyecto y me pueden ir mandando sus proyectos. Vamos a ir trabajando paso a paso, les voy a ir enseñando y espero poder explicarme bien también para que ustedes puedan hacerlo a la perfección. Es un bonito proyecto y más proyectos que voy a estar haciendo. Me gustaría tanto que lo den like, se suscriban para que puedan ver los demás tutoriales que voy a subir. Y espero que les haya gustado y les guste trabajarlo también y que me puedan mandar sus fotitos. Todo está en la cajita de descripción si quieren más detalle. Entonces, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Ya que han montado sus 70 puntos como ven, ¿no? Disculpen, no les expliqué. Si ustedes quieren hacer una talla más, lo que pueden hacer es medir, ¿no? Una prenda o medir a un niño, por ejemplo, quieren hacer a un bebé de un añito. A ese bebé de un añito le pueden medir y de eso pueden ir sacando puntos. Solamente es acoplarse. Es muy sencillo. Entonces, un día en un video voy a ir explicando de cómo pueden ir haciendo las tallas y todo lo demás. Entonces pueden acoplarse. Esto vamos a hacer para un talla de un chiquito, ¿no? Y espero que así el tamaño que ustedes quieran hacerlo lo puedan hacer. Bueno, sin más rollos, vamos a empezar. Ya que tengo los 70 puntos aquí montados, vamos a empezar con el resorte, como les dije, ¿no?
Déjenme separar esto. Listo. Entonces vamos a empezar, ya que tengo los 70. Mira, si ustedes a esto les complica que les sobró mucha hebra como a mí, lo que pueden hacer es cortarlo. Ya depende de cada uno de ustedes, para que luego lo puedan ocultar dentro del tejido. Es dependiendo de ustedes. A veces yo prefiero cortarle porque cuando está muy grande a veces me puedo confundir, y muchas veces me ha pasado eso. Y si ustedes no se confunden, normal, lo pueden seguir haciendo. Entonces, vamos a empezar. Listo. Vamos a trabajar. Ustedes cuando trabajan de atrás, que es como las flechitas, no el punto Santa Clara, sino como las flechitas, lo llaman al revés, ¿no? Al derecho, perdón, al derecho. Y al revés se vuelve punto Santa Clara. Bueno, yo les iré explicando. Voy a empezar con adelante. Como les dije, yo hablo adelante y atrás, porque lo hago así. Entonces vamos a ir haciendo con el revés primero. Pero otros también empiezan sacándolo al inicio, solamente el punto. Y creo que es mejor trabajándolo sacando, ¿no? Sí, podemos ir trabajando así, porque creo que sale más bonito. Por ejemplo, yo lo hago sin sacarlo al punto, pero sale más, pero más bonito sacándole el primer punto, no trabajándole. Pero vamos a ir trabajando así. Ustedes pueden ir acoplándose, cada uno, ¿me entienden? Cada uno trabaja a su manera distinta. Entonces, sacamos el primer punto, ¿no? Ya, y esto vamos a trabajar al derecho. Ustedes lo llaman al derecho. Yo trabajo así. Meto acá atrás. Como les digo, tengo un video tutorial de cómo les explico cómo hago mis puntos. Entonces ustedes pueden ir trabajando de acuerdo como yo o de acuerdo como ustedes ya lo sepan. Entonces lo meto eso desde atrás. Ustedes lo llaman del derecho. Atrás, adelante, adelante, ay disculpe, atrás. Vamos a ir trabajando así todos los puntos que es en resorte, ¿no? Vamos a empezar, estamos empezando desde el cuello, adelante, atrás, adelante. Bueno chicos, como yo les van viendo, mis puntos son distintos. Yo muchos de los tutoriales que vi, ¿no? Hacen diferente los puntos de manera muy distinta. A mí me enseñó mi abuelita a cómo tejer y desde ahí se me ha quedado. Desde muy chiquita hice este tejido, tanto para la escuela, todo lo demás había aprendido, ¿no? Entonces ya me lo sabía. Entonces tanto esto de acá atrás lo llaman derecho y acá adelante revés, derecho, revés. Si me estoy equivocando chicos, perdónenme, en serio, como les digo, yo de diferente manera me han enseñado a trabajar y realmente espero que me puedan disculpar, ¿no? Porque yo de manera distinta, como les explico, he trabajado mis puntos. Y realmente espero que les encante este hermoso proyecto, en serio, espero que les encante tanto y puedan trabajarlo conmigo. Entonces vamos a ir trabajando así hasta el final. Derecho, revés, así. Ustedes pueden empezar donde tanto sea derecho, revés. Entonces yo, como les digo, no, atrás, adelante, así nomás le llamo. Al menos que vamos a hacer por punto Santa Clara, lo digo en una parte y en atrás ya sale el otro tipo de punto. Entonces así vamos a ir trabajando hasta el final. Esto vamos a repetirlo 4 veces, 4 vueltas, que esta sería la primera vuelta.
¿entienden? Voy a terminar hasta el final y la segunda vuelta vuelvo con ustedes. Bueno chicos, como ustedes ven, ya lo estoy terminando, solamente me faltan 2 puntos. Entonces estoy haciendo de adelante, que es el revés, y el derecho. El último punto sí lo tejemos, solamente al inicio no lo tejimos, pero al último sí. Entonces el último sí lo hacemos. Listo, ya tenemos ahí trabajando. Estoy tejiendo con el palito número 3 medio, pero si ustedes pueden hacerlo, la lana me lo recomienda para el palito número 3, pero por ahora mi palito no lo tengo, así que estoy trabajando con el 3 medio, pero sé que igual va a salir bien bonito, sale igual bonito. Además muchas veces me he acostumbrado a trabajar con palitos más grandes que los hilos, me he acostumbrado a trabajar así y para mí no hay problema, pero ustedes pueden ir acoplándose. Hay otros también que trabajan del número que te piden, por ejemplo el número 3, otros trabajan con 2 medio, hasta con 2, para que salga más apretadito y el punto sea más bonito. Es depende de cada uno de ustedes, se pueden ir acoplando como les digo. Entonces ya terminamos la primera vuelta. Como les había explicado, vamos a ir trabajando 4 vueltas, ¿no? Vamos a ir trabajando 4 vueltas. De adelante, de atrás, de revés, de derecho, de revés y de derecho. Espero se puedan acostumbrar en cómo yo les explico. Realmente espero no ponerles mucha traba en todo esto. Pero ya, vamos a empezar la segunda vuelta. Aquí sacamos esto. El primero no lo vamos a tejer. Entonces acá está, que es al derecho, que es para atrás. Entonces ese trabajamos. Y vamos a ir trabajando así. Pueden ir acoplándose ustedes. Otros trabajan con los palitos rectos. Yo trabajo mejor con los palitos circulares. Pero si tú eres un principiante, yo te recomendaría que trabajes con los palitos rectos, porque los palitos circulares tienden a moverse. En cambio, los palitos rectos solamente quedan ahí. Y como están rectos, tú lo dejas y quedan rectos. En cambio, como estos están unidos, no sé si se nota, están unidos. Entonces, cuando tú mueves esto, este de acá también se mueve. Entonces, como principiantes yo les enseñaría. Pero yo sé que la mayoría ya está haciendo estos tutoriales porque ya saben tejer, muchos de ustedes. Entonces vamos a ir así trabajando. Atrás, adelante, atrás, adelante. También les recomiendo que en el principio, cuando van a montar sus puntos, no lo hagan apretado, porque cuando lo van a hacer apretado no van a poder sacar así, no van a poder meter el palito y poder trabajarlo va a ser muy difícil. Y también para poder sacarlo, ¿no? Para poder sacarlo de este palito y ponerlo al otro. Entonces esa sería mi recomendación. Vamos a ir trabajando así y ya se empieza a notar el punto. Vamos a ir trabajando así 4 vueltas en total. Ya vamos la segunda vuelta y en la cuarta vuelta les voy a volver a ver. Ya saben, al inicio empezamos sacando el punto, no lo tejemos, pero al último sí. Llegamos hasta el último y el último sí lo tejemos. Entonces así vamos a ir trabajando hasta tener las 4 vueltas. Y ahí les vuelvo a ver para seguir avanzando este bonito tejido. Bueno chicos, como ustedes ven, yo ya estoy tejiendo la cuarta vuelta. Tejen también la cuarta vuelta y lo terminan. Yo ya lo estoy tejiendo hasta el final. Cuando terminen el final siempre acuérdense que lo teje, pero al principio no. Bueno, cuando terminen al final les voy a enseñar para poder ya separar, pero vamos a separar primero para los botones. Entonces terminan y vamos a separarlo. Bueno chicos, como ustedes pueden ver, ya terminé el final y lo que vamos a hacer
es poder separar los puntos, ¿no? Vamos a separar los puntos, pero primero vamos a separar los que son para los botones y vamos a hacer nuestro primer ojal, que es el primer huequito. Entonces pueden ustedes ver si quieren que el huequito vaya en la derecha o en la izquierda, y si también el tejido lo ven muy chiquito, les recomendaría que trabajen en 2 hebras y va a ser más grandecito. Pero también, si no quieren, pueden comprar un hilo que es recomendado para el palito 5 y también lo pueden hacer. O si no, también lo que pueden hacer es aumentarle más puntos. Ya es decisión de cada uno de ustedes, pero aquí les enseño para 3 a 6 meses, que es una talla chiquita. Entonces ya lo hemos terminado aquí, ¿no? Y como les expliqué aquí, vamos a separar 6 para los botones. Ya ustedes ven, yo he visto que paró va en diferente lugar y para la mujer igual, pero yo mucho no le tomo mucho eso en cuenta. Pero si a ustedes les importa bastante eso, normal lo pueden hacer, no hay problema, pero yo lo hago en cualquier lado y normal. Entonces ustedes lo pueden ir haciendo, porque para varón dice es un lado distinto y para la mujer igual, los botones, ¿no? Pero ya ustedes, como les digo, cada uno lo que sepan ya lo pueden ir acoplando. Entonces vamos a empezar haciendo el primer ojal, que es para el botón. Entonces vamos a tejer. Vamos a separar los puntos para tejer. Entonces vamos a contar 3 y 6. No sé si notan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces en este lado vamos a poner el marcador, cualquiera de los dos, como les digo. Si desean este de aquí o si desean este, ya ustedes pueden ir acoplándose. Entonces ahí vamos a separar. Cuando vamos a ir tejiendo esto, solamente vamos a pasar y vamos a pasar. Entonces ya tenemos acá 3 y 6. Igualito en el otro lado. Volteamos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí se han pegado los puntitos. Entonces, ahí vamos a hacer el otro. Ya está. Ya hemos separado, que es primero para los botones, en tanto en ambos lados. Entonces, como hemos separado, vamos a hacer para el primer ojal, para que en la parte del cuellito esté su primer botoncito y ahí agarre bonito. Ya, ahora sí vamos a empezar a tejer. Ya que hemos separado los puntos, vamos a tejer. Bueno, vamos a seguir trabajando. Va a ser el mismo punto que hemos estado haciendo. Derecho, revés, como ustedes lo llaman. Yo lo digo delante y atrás, delante, atrás, delante, atrás. Derecho, revés, van a seguir haciéndolo. Vamos acá a seguir haciendo ese punto. Entonces, el primer punto no lo tejemos. Nos vamos al segundo. No, ahí va el segundo. Entonces, pasamos para hacer. Y estas 2 hebras que ustedes ven, vamos a tejerlo los dos juntos. Y va a faltar uno. Y obviamente si vamos a pasarnos aquí, se va a repetir con el punto que hemos hecho. Pero lo que vamos a hacer es una lazada. Perdón, es para aquí. Así, tiene que ir para adelante y yo estaba haciéndolo para atrás. Entonces, hacen una lazada para que complete el punto que hemos cerrado
y esto va a ser el agujerito para el botón. Entonces tejemos el siguiente punto y el siguiente. Listo. Ahorita no se nota tanto que es el huequito, pero luego ya se va a ir notando, aunque sí se nota, ¿no? Ya, entonces esto pasamos, lo pasamos y igual seguimos tejiendo. Solamente para esto les hice detener en la quinta vuelta, que es esta ya la quinta vuelta. El ya no lo deja, pero si ustedes seguían normal, esto lo pueden dejar a un lado, no hay problema. Si les incomoda también, eso es para que ya no les ayude a perderse. Yo no, que vamos a ir de aquí. Es la quinta vuelta. Vamos a hacer en total 9 vueltas con las 4 vueltas más anteriores que hicimos. En pocas palabras, vamos a hacer con esta quinta, vamos a hacer 4 más. Como esta es la quinta, vamos a hacer 4 más. En total sería 9 vueltas en que vamos a hacer. Vamos a ir trabajando 9 vueltas. En revés, derecho, revés, así. Vamos a ir trabajando. Como les digo, yo digo adelante, atrás, adelante, atrás. Y así vamos a ir trabajando hasta hacer las 9 vueltas. Solamente acá en la cuarta vuelta, en la quinta vuelta hemos parado para hacer el ojal. Entonces, hacen las 9 vueltas en total y otra vez los vuelvo a ver. Bueno chicos, ya que hemos terminado las 9 vueltas del tejido, que ustedes pueden ver, entonces lo que vamos a hacer ahora es poder separar. Y que ustedes, si se dan cuenta, hemos hecho los 6 botones, ya lo hemos separado, estos 10 también. Este 1 vamos a sumarle con este de aquí, en total vamos a hacer 10 y vamos a poner marcador, y esto vamos a sumarlo con estos dos, que sería 16, 17, 18, y vamos a separar en 18 puntos y en acá en 10 puntos, y así. En estos dos no vamos a tocar. Así les voy a explicar. Miren, lo que vamos a hacer, aquí estamos, ¿verdad? Vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí sí metemos la aguja normal. No hay problema. Ahí no hay ningún problema. Si se dificultan los colores, pueden ponerle colores que ustedes puedan distinguir bien cuál es el delantero, los botones y todo lo demás. Pero como para mí no hay ningún problema, entonces lo estoy haciendo de diferentes colores. Entonces vamos a seguir, les explico. Ya hemos hecho acá 10 puntos y aquí está normal. Ese 1 que ustedes ven aquí, el 1 lo vamos a sumar con el 9, que sería en total 10 puntos. Vamos a pasar ahora también igual 10 puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 y 10. Y aquí vamos a poner el marcador. Entonces, así ponemos el marcador. Igualito van a ser en los demás, solamente el número 10 que es en el delantero no va a cambiar nada, va a seguir ahí, no se va a aumentar más uno ni nada. Entonces vamos a hacer, ahora que es acá 16 puntos más 2, estos dos lados, entonces vamos a hacer 18 puntos. Contamos 18 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Aquí vamos a meter. Vamos poniendo los separadores. Listo. Ahora
igualito en aquí, ya que en el otro le hemos aumentado más 1, igualito este de aquí vamos a aumentar y sería 10. Entonces vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y obviamente que el último que queda va a quedar 10 puntos porque es el delantero. Ya no va a ser necesario contarlo. Y vamos a hacer así. O así no lo contamos también. 3, 6, 9 y 10. Aparte de los botones. Entonces ya está. Ya hemos separado para ir tejiendo. Aquí viene la parte en la cual les explico el por qué el número 3, 3 y 3. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir trabajando ya los que es para los botones. Vamos a ir haciendo derecho, revés, que es para los botones. Para el delantero vamos a hacer puro derecho y para el trasero puro revés. Ustedes ya saben que les digo delante, atrás, pero les estoy explicando ahora y también mientras voy tejiendo lo voy a decir para que ustedes no se puedan complicar porque hay muchos que saben tejer de derecho, revés y diferente también lo tejen. Entonces vamos a hacer como les explico. Derecho va a ser el delantero y revés va a ser el trasero. Y para los botones vamos a hacer en una vuelta derecho, en otra revés. Derecho, revés, derecho y revés. Bueno chicos, ya que les expliqué todo lo que vamos a ir trabajando, vamos a empezar haciendo los botones. Vamos a ir trabajando y ahora viene el que les digo, ¿no? De por qué los 3 que hemos separado aquí. Entonces, vamos a trabajar. Aquí en el primero yo voy a empezar haciendo el derecho. Ya saben, el primer punto no se teje. Entonces voy a estar haciendo el derecho. Ahora sí se va a empezar a notar para los botones el derecho. Ya en mi siguiente vuelta voy a hacer del revés. Entonces vamos a pasar y vamos a hacer también ahora que es el adelante. Estamos haciendo que es en la parte de adelante para que se muestre el de adelante. Entonces vamos a hacer también que es el del derecho. Vamos a ir trabajando el derecho. Vamos a ir trabajando así y ya vamos a ir haciendo nuestros aumentos cuando estemos llegando para los hombros. Entonces vamos a ir ahí haciendo nuestros aumentos. Llegamos ahí, hacemos los 10 puntos, ¿no? Ya hemos separado, ustedes vieron, ¿no? Entonces 3, 6, 9 y 10. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya hemos terminado los 10 puntos, entonces pasamos el marcador y aquí vamos a hacer los aumentos. Ustedes ven aquí, ¿verdad? Esto de aquí vamos a alzarlo, de aquí, que ven, vamos a alzarlo y vamos a tejerlo. En aquí sí yo a veces le giro de una forma distinta para que pueda hacer como en el punto que yo hago, pero vamos a tejerlo como ustedes saben, ¿no? En lo que ustedes saben es normal el tejido, se ve normal. Entonces tejen, estamos haciendo el delantero. Es un poco complicado hacerlo. Vamos a hacer lo que es el derecho. Entonces, tejemos y también tejemos el siguiente. Estamos haciendo en derecho. Ahora igual en aquí, en este de aquí vamos a tomar y vamos a levantarlo. Ese es otro aumento. Entonces vamos a tejer del derecho. Listo.
Ya, igual vamos a tejer ese de aquí y hasta el final. Vamos a hacer en total los 9 puntos que debe haber aquí. Entonces tejemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces hemos llegado a los 9 puntos y antes de pasar el marcador en aquí, ustedes ven aquí, vamos a levantar antes de pasar el marcador. Entonces levantamos y vamos a tejer ese también. Y ahí. Entonces pasamos el marcador. Es puro aumento. Los aumentos que vamos a elevar, vamos a estar elevándolo, vamos a tejer. Chicos, ya que hicimos los 9 puntos, antes de pasar el marcador, vamos a elevar el de aquí y eso también lo vamos a tejer en el derecho. Pasamos el marcador y también hacemos en el siguiente de aquí. Levantamos y también tejemos eso. Ay, disculpen. Esto es un poco difícil cuando levantamos. No. Ya, entonces tejemos el también que este. Ahí, tejemos. Y ya que hemos levantado también acá uno, vamos a tejer todo lo normal. Vamos a tejer 16 puntos. Tejemos 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 de derecho, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esos son los 16 puntos, ¿no? Que hemos ahí tenido, pero como hemos aumentado dos más vamos a tejer, en total sería 18. Ya, entonces 16, 17 y 18. Entonces, antes de pasar el marcador, levantamos esta puntada y también la tejemos de derecho. Pasamos el marcador. Ya, pasamos el marcador y también igual levantamos como hicimos en la otra, en lo que hemos hecho. Ya, entonces levantamos y también lo tejemos de derecho. Ya, y seguimos tejiendo. En lo que hemos levantado lo tejemos, seguimos tejiendo de derecho. Y vamos a hacer, después del que hicimos, vamos a hacer 3 puntos. Del que levantamos, vamos a hacer solamente 3 puntos. Esto es lo que hemos levantado. 1, 2 y nos falta el tercero. Entonces, estos 3 vamos a ir tejiendo alrededor. Aquí como les muestro, 3, 3, 3. Ahora vamos a ir trabajando los 3. Entonces, hemos hecho 3. Ya no vamos a terminar hasta el final, sino lo que vamos a hacer es dar una vuelta al tejido. Y ya que ahora estamos trabajando el punto que es de atrás, que les dije que es el revés, no sé si se nota el punto. Entonces, vamos a voltear y vamos a trabajar ese punto.
vamos a volver igual. Sacamos el primer punto y vamos a ir tejiendo. Chicos, antes de seguir continuando lo que voy a hacer, vamos a poner los marcadores al medio de donde hemos estado tejiendo, donde ven el huequito. Ahí vamos a meter acá en este medio, en este huequito donde nota que hemos hecho ese aumento, vamos a meter ahí en ese medio los marcadores en los cuales hemos hecho los aumentos, ¿no? Vamos a ir poniendo ahí. Entonces vamos a ir ahí tejiendo, pero primero, como les digo, vamos a poner el marcador de ese huequito donde ven, el huequito en donde ven, ahí en el medito. Aquí está el huequito, ¿verdad? En este medito de aquí. No sé si se notará mucho, pero ahí hay un huequito y en ese medio del huequito ahí vamos a poner el marcador. ¿Entendieron, verdad? Entonces así vamos a ponerlo. Entonces vamos a ponerlo acá de igual manera. Y acá de igual manera. Ya que hemos puesto en los 4, no de los botones va a seguir, pero de los 4 se más. Entonces, ya que hemos puesto, ahora vamos a seguir trabajando. Ya hemos hecho los 3 puntos primeros, esto fue del aumento de la anterior, igual también la tejimos. Bueno, ya que hemos hecho lo que les expliqué de poner, vamos a tejer, ya hemos tejido acá, entonces vamos a tejer todo hasta acá, no todo hasta acá, sino hasta acá. Cuando lleguemos aquí, les encuentro, ¿no? Vamos a tejer todo normal, acá no vamos a hacer aumentos ni nada, vamos a tejer normal. Hasta que lleguemos aquí donde estamos entrando para la manga. Bueno chicos, ya llegué donde está el marcador, entonces lo que vamos a hacer ahora es igual, tejer los 3 puntos. Hemos llegado a 3, vamos a volver y hacemos los 3. Igualito vamos a hacer, pasamos estos 3 y no vamos a tejer hasta el final, sino estos 3 nada más. Y vamos a volver y vamos a hacer estos 3. Y así vamos a hacer hasta que terminemos de ambos lados los 3 que hay, que ven que estén separados. Pero les voy a explicar ahí, bien. Entonces, hemos llegado ya a lo que es para la manga y donde está el marcador. Entonces vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Entonces, ya que hemos hecho el 3, vamos a voltear. Vamos a voltear. Y lo que vamos a hacer es ahora tejer de lo que estamos el delantero. Tenemos ahora el delantero. Entonces, el primer punto lo pasamos y tejemos. Ya lleva 2 y 3. Este de aquí vamos a levantar, el que ustedes ven, el de acá. Vamos a levantar. Y esto también lo vamos a tejer. Y a de acá igual, si se dan cuenta. Levantamos y vamos a tejer el de acá, que es con el derecho, que estamos en el delantero. Entonces vamos a ir tejiendo así. Vamos a ir tejiendo. Todo
hasta que lleguemos hasta el otro extremo de la otra manga, para poder repetir los otros 3 de lo que estamos siguiendo. Perdónenme, me trabé las palabras. Bueno chicos, ya que hemos llegado hasta el marcador, igual que lo que hemos hecho en aquí vamos a hacer. Vamos a levantar el segundo, primero, segundo, el de aquí, para poder ir haciendo los aumentos para las mangas y la espaldar y para el delantero, para que vayan creciendo. Entonces esto también lo que hemos levantado lo tejemos. E igual del que sigue, levantamos este de aquí. Entonces levantamos ese y tejemos. Y así. Y ahora vamos a contar 3. Vamos a contar 3 cuando terminemos 3. Pero acá como habíamos aumentado 1 en la vuelta anterior, esto normal la tejemos. Y lo que vamos a hacer ahora es aumentar los 3. Por eso va la consecutividad aquí de 3. 3, 3, 3. Te digo, traemos 3 acá, vamos y 3 allá. Ponemos 3 acá, 3 allá, 3 acá, 3 allá. Y luego vamos a tejer todo juntos ya. Les voy a explicar más adelante para qué hicimos esto, ¿no? Pero así vamos a ir trabajando. Entonces ya hemos tejido hasta donde hemos hecho en antes. Y lo que vamos a hacer es tejer 3 puntos más. 1, 2 y 3. Listo. Ya hemos tejido 3 más. Entonces lo que hacemos es voltear. Y en acá solamente vamos a tejer los mismos puntos que se presentan hasta por aquí de la manga, que lo que hicimos los 3 puntos. Sí, y luego vamos a aumentar 3 puntos más, pero vamos a tejer todo. Sí, en acá ya no es aumento, ya que es el espaldar y se está notando también los puntos, que es el del revés. Bueno, ya llegué hasta el final, donde empezamos a tejer. Disculpen, me voy a sacar un poco más de lana. Y ahí lo que vamos a hacer es ahora aumentar 3 más, como les expliqué. Entonces, aumentamos 3 más. 1, 2 y 3. Y volteamos. Y así vamos a ir repitiéndolo hasta terminar los que nos faltan. ¿Me entendieron? Es fácil. Esto va a ser para que el espaldar sea un poquito más ancho, más levantado. Más adelante van a ver la diferencia. Bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer para el aumento, vamos a elevar igual como hicimos antes. Vamos a elevar así y vamos a tejer. En el que ven, vamos a tejer. Entonces así vamos a ir trabajando. Vamos a tejer el elevado. A agarrar un poco es un poco complicado, pero se van a ir guiando. Entonces así, y se va a ir formando unos huequitos, si lo notan. Y vamos a ir trabajando así hasta el final, hasta el último. Y luego aumentan 3, otros 3. Y nos falta solamente 2 ya para meter 3, 3. Y ahí los vuelvo a ver. Bueno chicos, ya repetí de lo que les dije, que es 3, 3, 3, 3. Total sería en las vueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que se puedan guiar si es que se pierden o algo así. Entonces, cuentan solamente no, porque acá es lo que no hemos trabajado en esto. Entonces acá debe haber 6 vueltas para que ustedes vean que han completado los 3, 3, 3, 3, 3 y 3. Entonces, ya han terminado los 3. Este es el último 3 que hice. Entonces lo que vamos a hacer, ya que ustedes ven el marcador aquí, ¿no? Lo que ustedes ven, vamos a levantar. Entonces aquí vamos a levantar, como les dije, y también vamos a tejer.
una y otra vez para poder terminar. Entonces, ahora sí terminamos hasta el final. Vamos a ir trabajando de derecho. Estamos en adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a trabajar así. Los botones saben también que vamos a trabajar de derecho. Y así vamos a ir trabajando. Listo. Así, y acá igualito vamos a pasar. Vamos a hacer el de derecho, que son para los botones. Ahora sí vamos a trabajar todo junto. Ya no vamos a hacer nada por separado. Listo. Entonces, ya que hemos avanzado algo, les van a dar para que van a ver más adelante mientras vamos trabajando en la labor. Si ven, es un poco más levantado aquí. Entonces vamos a ir trabajando, se va a ir viendo. Entonces, ahora vamos a trabajar lo mismo que les dije, ¿no? Hemos hecho acá el que es el derecho. Y ahora en esta vuelta vamos a trabajar en acá el revés. Y en acá igualito va a ser el revés, ¿no? Volteamos. E igual va a ser la consecutividad de lo que vamos a hacer en los botones, ¿sí? Si han empezado como yo empecé, normal va a ser. Pero si no, van a tener que guiarse en esto. Pero también va a ser igual que esto, no revés derecho, porque cuando van a voltear, se va a ir a este punto y luego a este punto. E igual esto va a ser. Entonces, así vamos a ir trabajando 17 centímetros. O si quieren un poquito de largo más, que va a ser hasta la axila del bebé, ¿no? Si quieren trabajar un poquito más, como les digo, pero yo voy a hacer 17 centímetros desde aquí. 17 centímetros hasta el largo exacto. No voy a contar desde la espalda, sino desde aquí mismo. Entonces 17 para que puedan ver de la axila. Entonces, bueno chicos, avanza los 17 puntos de todo lo que les he explicado y vamos a seguir trabajando.